Mientras estaba sentado en el armario oscuro, recostado contra las puertas que no se abrían sin importar cuánto las empujara, me di cuenta de que había sido engañado. Fui un estúpido y este era mi castigo. Jugar 7 minutos en el paraíso había sonado como una buena idea en aquel momento. No tenía ninguna razón verídica para sospechar que me encerrarían aquí a solas, pero, en retrospectiva, debí haberlo sabido. No era un chico popular, pero había creído hasta ese punto que era lo suficientemente bueno pasando desapercibido como para evitar ser molestado despiadadamente. Rayos, ni siquiera podía decir que había algo demasiado malicioso con respecto a lo que me habían hecho. Era mi culpa, en parte. Había cometido el error de tomar un receso para ir al baño al final de una de las rondas del juego, dándoles la oportunidad estelar para hacerme una bromita. Sí, ahora que lo pienso, en verdad fue mi culpa. Ellos no tenían idea de lo que iba a pasar cuando Trevor, nuestro anfitrión, me empujó juguetonamente hacia el armario, diciéndome que ella me estaba esperando. Ni siquiera tuve tiempo, antes de que el mundo se oscureciera, de ver quién estaba ausente en la habitación para saber cuáles labios iba a estar besando. Me encontraba bajo la impresión de que había alguien más ahí conmigo, hasta que extendí y sacudí mi brazo, topándome con nada más que aire fino y cortinas de tela colgando por arriba. Podía escuchar a mis compañeros de clase riéndose disimuladamente en el otro lado de la puerta. Muy divertido, me quejé, dándole a la puerta un golpe firme. Vamos, déjenme salir. Escuché sonidos de besos simulados como respuesta. 7 minutos. Iba a tener que durar 7 minutos a solas en la oscuridad. Quizá más si decidían que mi tormento era lo suficientemente divertido como para continuarlo. No sería tan malo si hubiera tenido mi teléfono conmigo, pero los habíamos utilizado para seleccionar a las parejas. Habíamos puesto todos los teléfonos en una mesa giratoria, que rotamos, y luego seleccionamos 2 teléfonos aleatoriamente. Quienquiera que fuera el dueño de los teléfonos, chico o chica, tendrían que encerrarse juntos. Sin ninguna luz ni nada que pudiera utilizar como entretenimiento, me senté en silencio y suspiré. Le tomó 1 minuto o 2 a mis ojos para ajustarse a la oscuridad, y cuando lo hicieron, noté lo que se veía como alguien sentado en la esquina opuesta detrás de todos los abrigos que estaban colgados ahí. Incluso entonces, no estaba totalmente seguro de que era una persona, la silueta pudo haber sido una aspiradora, hasta donde sabía, y entonces vi 2 ojos devolviéndome la mirada con un resplandor. Ah, mierda. Me asustaste. Dije, riéndome con partes iguales de estrés y alivio. Estoy contento de no estar solo. ¿Por qué no dijiste algo? No estar solo, repitió. Su voz era suave, sensual y profunda. Más o menos como la de una instructora de piano o una enfermera bastante sexy. ¿Pero a quién pertenecía? ¿Katie? ¿Ana? ¿Cristal? No, todas ellas sonaban más jóvenes. Recorrí los nombres y rostros de las otras invitadas de la fiesta, pero ninguna de las voces concordaba con la que había escuchado. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Me preguntó de regreso. Curtis, contesté. ¿Estás en nuestra clase? Curtis, murmuró. La manera en la que pronunció mi nombre me desató escalofríos. Era tan sexy, tan sensual, era como una versión femenina de ese sujeto en un podcast de terror que realmente me fascina. Pero no puedo recordar su nombre. Peter algo, creo. Tenía esa misma cualidad suave y susurrante en su voz. Un tono que me adormecía las rodillas y me hacía sentir agradecido por estar encerrado ahí. Quizá la chica tenía cara de culo, pero no sonaba así. Sonaba como un ángel. ¿Quieres que nos besemos? Le pregunté de repente. Había algo en ella que me hizo salir de mi cascarón. Y, además, era para eso que estábamos ahí, ¿no? Que nos besemos, prácticamente gimió. Podía escuchar agitación, y sus ojos me observaban como los de un gato en la noche. Incluso a pesar de lo envalentonado que me sentía por la oscuridad, no hice ningún movimiento hacia ella. Me quedé sentado con mi espalda contra la pared, observando a su silueta arrastrándose más y más cerca de mí. Nunca había besado a una chica antes, pero si existía un momento para hacerlo, era ahora. Puso una mano en mi brazo y se acercó hacia mi oreja, murmurando. Curtis. Pude sentir su aliento contra mi piel. Era cálido y húmedo, como un día de verano sin brisa. Sus dedos apretaron mi antebrazo firmemente. Algo áspero, como papel de lija, se cepilló por mi mejilla y descendió hacia mis labios. Besémonos, ordenó. ¿Quién era yo para negarme? Cerré mis ojos y giré mi cabeza, encontrándome con sus labios. Estaban secos, pero no me importó. El beso fue increíble de todas maneras. Una gran primera vez, ¿saben?
Y dado que no podía ver su rostro, podía imaginarme en su lugar a quien quisiera. Melissa, 3 asientos diagonalmente de mí en la clase de ciencias. Imaginé ese rostro succionando el mío, pero entonces hubo un ruido al otro lado de las puertas. Fuera lo que fuera que habían puesto ahí para encerrarme, estaba siendo removido. Aún no, pensé. Las cosas estaban empezando a ponerse jugosas. Podía discernir que quienquiera que estuviera conmigo se sentía de la misma manera, porque su agarre en mi brazo se apretó aún más. Ahora era doloroso, como mi mamá emputada tratando de sacarme a rastras de un desastre. Pero, antes de que incluso tuviera la oportunidad de demandar que me soltara, las puertas se abrieron y una luz inundó el espacio. ¿Qué mierda estás haciendo, subnormal? Preguntó Trevor. La presión en mi brazo se había ido. Tenía mi lengua de fuera y me estaba inclinando hacia el aire vacío. Hubiera muerto de la vergüenza si no hubiera estado tan aterrorizado. Porque, verán, en la fracción de segundo antes de que las puertas se abrieran totalmente, y antes de que mi compañera de besos misteriosa desapareciera, capté un vistazo de su aspecto. Piel gris. Ojos hundidos. Huesuda. Cabello que apenas se aferraba a pequeños pedazos de piel en su cráneo. No había nada sexy en ella. Traté de explicar lo que sucedió, pero no me creyeron. Realmente no podía culparlos, porque lo único que ellos habían visto fue un armario vacío. Pude haber sido etiquetado por siempre como un rarito subnormal, de no haber sido por una cosa, la huella de una mano, roja y brillante, en mi antebrazo. Bueno, dos cosas. El hecho de que Trevor haya entrado después de mí para demostrar que no era la gran cosa, y que nunca haya salido de vuelta. Seguramente alguna vez en tu vida pensaste que lo que creíste que era real solo era un sueño, y fue así como yo inventé este cuento. Julie era una chica de 14 años, muchos de sus amigos la describen muy soñadora. Julie un día quiso quedarse a dormir en lo de su amigo Alejandro, pero su mamá no la dejó por tales motivos. No, Julie, no te puedes quedar a la casa de alguien que no conozco y además es un varón. Pero Julie no estaba de acuerdo con la opinión de madre, por lo tanto esa misma noche a las 00:10, ella escapó de su casa por la ventana. Como no tenían piso de arriba, a ella le vino bárbaro. Ella, luego de salir por la ventana, empezó a correr velozmente. Cuando corrió 2 cuadras seguidas, pensó haber visto a su amigo Alejandro. Ella se le acercó curiosamente, pero él no era quien ella pensaba que era. Él la mira y le pregunta: ¿por qué estás aquí? Vete, vete, vete. Julie se fue asustada y pensó, ¿quién era ese? Al rato una camioneta toda de negro a toda velocidad lo choca el señor que acababa de hablarle a Julie. Julie se da la vuelta y había un tipo tirado en el suelo, pero la camioneta que ella creyó ver ya no estaba. De fondo se escuchaba una canción en particular que a ella le encantaba oír al estar triste. Esa canción se llama Woman de Stressed Out. Y ahí ella despierta en su cama, luz apaga, era su alarma en el celular, pero aún era temprano para ella, 6 años, así que decide seguir durmiendo. Ella despierta, pero no está segura si duerme o está despierta. Sale de su casa y se encuentra en el campo. No le parecía extraño ya que estaba viviendo en el campo por Tucumán. En una parte del campo habían muchas flores, tulipanes, rosas, etc. A Julie le encantaban las margaritas. Cerca de ese campo de flores había una hamaca y uno de sus caballos favoritos, Luna. Se dio cuenta que todavía estaba en pijama, así que se fue de vuelta a su casa, pero en el comedor estaba su madre con un cuchillo lleno de sangre que manchaba su ropa. Su madre trató de matarla, pero Julie se defendía y de accidente la mató con el propio cuchillo de su mamá. De repente se escuchó de fondo un grito aterrador y Julie no podía despertar, le costaba respirar, todo lo que veía se desvanecía y gritó con todas sus fuerzas: despiértenme, esto me está matando. Luego de 20 minutos despertó, pero al abrir sus ojos en su mano tenía un cuchillo lleno de sangre y su madre tirada a un lado con la panza abierta. Ese día, Julie lloró tanto que se suicidó y antes de hacerlo dijo: soy la única culpable de todo esto. Yo no sabía lo que hacía. A partir de ahí nadie quería comparar esa casa ni su campo de flores. Y los vecinos se mudaron ya que se decía que Julie iba a molestar a todas. Tía Cascabeles en realidad no era mi tía, ni la tía de nadie, de hecho.
Ni siquiera estoy seguro de si tenía una familia propia en lo absoluto. Simplemente era así como todos se referían a ella. Tía Cascabeles había sido una constante en el vecindario desde mucho antes de que yo naciera, y no existía una sola persona que, al menos, no hubiera oído hablar de ella. Era algo así como una leyenda viviente. La vieja arpía fanática de los gatos, sin los gatos. No era inusual ver por tu ventana, en el silencio de la noche, y divisar a tía Cascabeles movilizándose calle abajo, con su gran bastón para caminar aferrado a una mano y su indomable cabello blanco destellando bajo la luz de la luna. Y si no la veías, la escuchabas. Tía Cascabeles obtuvo su nombre por los brazaletes que usaba en ambas muñecas. Tiras de cordel que atravesaban un número incontable de cascabeles diminutos que tintineaban con cada uno de sus movimientos. La primera vez que la vi, aún era una niña pequeña. Mi familia se acababa de mudar al vecindario y yo estaba jugando en nuestro patio frontal mientras mi mamá desempacaba en el interior. Tin, tin, tin. El sonido, tan gentil y cautivador, no se equiparaba a su fuente. Cuando alcé la mirada, me hallé observando a lo que solo podía ser una bruja malvada de mis cuentos de hadas. Vestida con harapos pesados y negros, tenía ojos pequeños, redondos y brillantes, y una nariz torcida. La tía Cascabeles se había quedado quieta al pie de nuestra acera y solo me estaba observando. Cualquier expresión se perdía en las arrugadas marcadas de su rostro. Con la certeza total de alguien que está a punto de ser atraído hacia una casa de jengibre y devorada, empecé a llorar, lo cual inmediatamente convocó a mi madre afuera de la casa. Para cuando me había alcanzado, la tía Cascabeles se había marchado más adelante por el camino. Esa noche, cuando escuché el tintineo de cascabeles a través de mi ventana abierta, me eché la sábana por encima de la cabeza y mantuve mis ojos apretados hasta que la percusión se disipó en la distancia. Tuvimos nuestra primera presentación formal con tía Cascabeles en la fiesta del vecindario una semana más tarde. Ella no fue invitada, o, al menos, no asistió, pero aún así la vimos yendo de paso lentamente mientras aventuraba su mirada por sobre todos los niños pequeños que estaban corriendo por los alrededores. Mi mamá frunció el ceño y se giró hacia nuestra vecina, Betsy. ¿Quién es ella?, le preguntó, virando la cabeza en dirección a la anciana. Ah, no te preocupes por ella. Solo es tía Cascabeles. ¿Familia tuya? No, nada más, es un apodo. ¿Sabes? Ni siquiera estoy segura de si conozco su nombre real. Sea como sea que quieras llamarla, es inquietante. Betsy se rió. Es inofensiva, solo un tanto excéntrica. No me gusta cómo está viendo a los niños. Nunca hemos tenido un problema con ella. Mi mamá hizo un sonido de disgusto desde el reverso de su garganta y me alejó de la línea de visión de tía Cascabeles. A pesar del disgusto inicial de mi mamá, tía Cascabeles en realidad nunca causó ningún tipo de problema. Y aunque tomó un tiempo para que superara su perturbación inicial con ella, nunca nos molestó y nos acostumbramos a verla por los alrededores a todas horas. Conforme crecía, incluso empecé a sentir lástima por ella. Ahí estaba esa mujer anciana que nunca pareció haber tenido ningún amigo o familia que cuidara de ella y solo se la pasaba vagando por el mismo vecindario en el que aparentemente había vivido toda su vida. Después de verla yendo de paso una mañana y de haber recibido una punzada de soledad de segunda mano, crucé la calle para decirle hola a Ellen, nuestra amorosa y energética vecina anciana que estaba arrodillada en su jardín. Buenos días, doña Ellen. Hola, Paula. ¿Estás bien? Sí, dije, y luego titubeé. Ellen hizo un esfuerzo para sentarse sobre sus talones y echó su gran sombrero de ala amplia hacia atrás, expectante. Usted ha estado aquí por mucho tiempo, ¿no es así, doña Ellen? Claro, ya casi van los 45 años, probablemente. ¿Y tía Cascabeles, ella ha estado aquí por incluso más tiempo? Ante la mención de tía Cascabeles, la calidez se disipó, aunque ligeramente, del rostro redondo de Ellen. Sí. ¿Y cómo es que usted y ella no son amigas?, le pregunté directamente. Ambas han vivido aquí por tanto tiempo. ¿No deberían ser amigas? Simplemente no sucedió nunca, supongo. Ella se ve tan solitaria. Bueno, sí, eso pasa a veces cuando envejeces. Algo en su tono de voz me hizo saber que la conversación había terminado. Después de eso, asumí el tratar de ser más amistosa con tía Cascabeles. No parecía correcto que siempre estuviera sola, y yo quería tratar de ayudar. La saludaba, le preguntaba qué tal estaba, y a veces incluso caminaba un poco a su lado. Nunca me prestaba mucha más atención que un pequeño movimiento de cabeza, y, al comienzo, mi presencia parecía paralizarla. La atrapaba viéndome desde el rabillo del ojo, cauta y suspicaz.
Gradualmente, se empezó a relajar y me permitía unírmele sin siquiera una mirada. Aún no decía mucho, pero me permitía parlotear, lo cual se sentía bien para alguien de 12 años que con frecuencia no tenía la oportunidad de hablarle a un adulto tan abiertamente. Mi mamá todavía se preocupaba un poco acerca de cuán seguro era que estuviera a solas con tía Cascabeles, pero lo permitía dado que yo nunca salía de nuestra calle y mi mamá me podía ver desde la ventana del piso de arriba. Continué mis caminatas con tía Cascabeles por muchos años. Aprendí muy poco de ella en ese tiempo, pero la quería de todas formas. Había algo confortante en su naturaleza callada y firme. Y a pesar de que nunca se vio menos como una arpía, cualquier temor que le pude haber tenido se había ido hace mucho. ¿Por qué los cascabeles? Le pregunté un día. Mi partida hacia la universidad se estaba acercando, y supuse que si no se lo preguntaba entonces, nunca lo haría. Tía Cascabeles, ahora más marchita y lenta que nunca, le dio una sacudida gentil a una de sus muñecas delicadas y moteadas por la vejez. Uno por cada uno. ¿Cada qué? Pero no contestó, y nunca lo haría. No directamente, en todo caso. Tía Cascabeles falleció menos de 6 meses después, mientras yo estaba en la universidad. Nadie ni siquiera supo hasta que mi mamá se dio cuenta de que no la había visto merodear por un par de días. Tras una visita, la descubrió sentada en un sillón reclinable, ya tiesa y fría. Pobre tía, dijo mi mamá por el teléfono después del descubrimiento. Ningún familiar cercano ni nada. ¿Qué le va a pasar a su casa? ¿A todas sus cosas? Pregunté. No estoy muy segura. Supongo que lo van a subastar. Pobre tía, remedé. El pensamiento de desconocidos husmeando las cosas de tía Cascabeles me sacó de onda. ¿Qué tal si tenía algo privado que no quería que cualquier persona particular encontrara? ¿No estaría bien permitirle a extraños fisgonear sus pertenencias y pisotear su hogar? Me di cuenta de que tía Cascabeles y yo no habíamos sido apegadas en el sentido tradicional, pero yo era lo más próximo que tenía a un pariente. Sentía una responsabilidad hacia ella. Me fui de la universidad esa noche después de mandarles un correo a mis profesores, haciéndoles saber que había tenido una muerte en mi familia. Fue un viaje largo de 3 horas, pero cuando me estacioné en el parqueo oscuro de lo que una vez había sido el hogar de tía Cascabeles, sentí que había tomado la decisión correcta. Lograr entrar fue más fácil de lo que había anticipado, pues el seguro en la puerta trasera estaba roto. El hogar de tía Cascabeles estaba tan viejo y fatigado como ella lo había estado. Años de mantenimiento pobre lo habían dejado hundido y podrido en cantidad de lugares. Nunca antes me había encontrado tan cerca de él y nunca había comprendido cuán profundamente se extendía el deterioro. Incluso el saber que ella había estado viviendo en condiciones menos que ideales no me había preparado para esto. El olor no era como nada que hubiera experimentado antes. Una peste pútrida y empalagosa que se incrustó por sí sola en mis fosas nasales. Comprendí que era muerte, y basura, y deterioro. Me atraganté, pero coloqué un brazo encima de mi nariz y seguí adelante. Con mi teléfono suspendido a manera de linterna, seleccioné el camino cuidadosamente a través de la cocina, esquivando montículos de basura y chatarra. La sala de estar se encontraba en un estado similar, el paraíso de un acumulador de contenedores descartados y el tipo de harapos que encuentras a un lado de la carretera. El aire se sentía pesado, grasoso y me parecía difícil respirar. Por Dios, tía, dije y mi voz fue tragada por la oscuridad y la mugre. A donde sea que fuera, era más de lo mismo, hasta que comencé a pensar que realmente no había nada que tía Cascabeles había atesorado. Su habitación, el baño, la pequeña sala de huéspedes. Todo contaba lo mismo, el cuento triste de una mujer poco saludable que le había permitido a su enfermedad mental dirigir su vida. Hasta que llegué al ático. Dejé caer la escalera, parcialmente esperando a ser deglutida por una ducha de basura, pero solo me condujo hacia oscuridad silente. Con un respiro profundo del que me arrepentí enseguida, subí y asomé mi cabeza en el cuarto pequeño. Para mi asombro, estaba impecablemente ordenado. Terminé de ascender y alumbré con mi luz bajo algo de confusión. Pensé que quizá había estado demasiado anciana como para subir la escalera, y el ático se había salvado de su pestilencia, pero no había nada de polvo ahí arriba, ninguna telaraña o residuos de animales. Era el único cuarto limpio de la casa. También era el más inquietante. Había estantes alineados en cada pared, y, encima de cada uno, yacían filas de muñecas. Cosidas a mano, con ojos de botones grandes y hebras de cabello ásperas. Me observaban desde cada centímetro del espacio abierto en las paredes. Con los latidos de mi corazón acrecentándose, me aproximé lentamente a la muñeca más cercana y me incliné para poder darle un buen vistazo.
A pesar de que estaba hecho de materiales rugosos y crudos, las costuras habían sido ubicadas tan nítidamente, tan amorosamente, que sabía que tía Cascabeles las había hecho a mano. Una etiqueta pequeña atada a su pierna decía, Niña Lile, 1943. La siguiente muñeca tenía una etiqueta similar, Niño Flanagan, 1943. Fui hasta el final de una fila, leyendo cada inscripción. Cuando llegué al final, levanté gentilmente la última de esa fila. Niña Pierson, 1947. Tanteé su peso en mis manos, dándole un pequeño apretón. Dentro, algo pequeño y duro rodó entre mis dedos. Empecé a jalar una de esas costuras elaboradas cuidadosamente, hasta que se soltó y la muñeca se abrió. Envuelto en su estómago, medianamente oscurecido por un trozo de algodón, había un cráneo diminuto. Grité y dejé caer la muñeca. Cayó al suelo y el cráneo se salió desde la abertura de su costado, con sus dos ojos negros observándome desde lo bajo. Trastabillé para alejarme atravesando todo el camino hasta que me golpeé con un mueble antiguo arrinconado contra la pared opuesta. Desde dentro de uno de sus cajones, escuché el tintineo familiar y distante de un cascabel. Me giré hacia él lentamente, como si tuviera miedo de que tía Cascabeles se alzaría desde el cajón junto con ese sonido, pero, por supuesto, permaneció cerrado hasta que lo abrí. Sus brazaletes, envueltos en papel de pañuelo delgado, yacían por encima. Debajo de ellos, estaban envueltos de la misma manera un libro de contabilidad con una carátula de cuero y lo que parecían ser herramientas quirúrgicas viejas. Temblando y desesperada por respuestas, empujé los cascabeles a un lado, los cuales tintinearon a modo de protesta, y abrí con violencia el libro en el escritorio. Las páginas estaban llenas de bloques de información precisa y nítida, cada uno detallando nombres, fechas, estados maritales y meses. Me tomó un momento para darme cuenta que cada nombre pertenecía a una mujer. Ellen Ardowitz. Deslicé mi dedo encima del nombre de mi energética vecina que siempre se la pasaba atendiendo a su jardín, y recordé cuán fría me había parecido siempre que hablaba acerca de tía Cascabeles. 13 de enero, 1956, casada, 4 meses. Además de eso, tía Cascabeles había añadido niña. Me di la vuelta de nuevo para encarar la habitación de muñecas con ojos de botón y me acerqué lentamente a la que estaba tirada en el suelo. Me arrodillé junto a ella y la levanté de nuevo, con el cuidado de no tocar los huesos que descansaban en su interior. Nunca antes había sostenido algo tan pequeño y frágil en mis manos. Uno por cada uno, me había dicho una vez tía Cascabeles, pero no me había dicho uno de cada qué. Ahora estaba empezando a comprender. Podía ver a tía Cascabeles muy claramente, parada en el borde de la multitud, observando a los niños tan llenos de juventud y vida, nunca molestando a nadie. Tía Cascabeles, quien había vivido su vida a solas, en silencio y en privacidad. El tipo exacto de mujer a la que los otros acudirían cuando necesitaran discreción. Coloqué de nuevo a la muñeca en el estante, y retrocedí. Una entrada en su libro por cada mujer a la que ayudó a escapar de una maternidad que no deseaban. Una muñeca por cada cuerpo diminuto que nunca daría un respiro. Un cascabel por cada bebé para que tía nunca se olvidara de ninguno de ellos. Lo quemé todo esa noche, las muñecas y el libro. Sabía que tía Cascabeles no querría que nadie supiera lo que había hecho. Pero me quedé con los cascabeles, guardados en una caja de zapatos en la parte trasera de mi armario. Me gusta pensar que ella habría querido eso, que alguien los continuara recordando en vez de ella. Ahora, siempre que escucho un tintineo similar, pienso en ella. Tía Cascabeles, quien no tuvo hijos propios ni ningún otro familiar, excepto aquellos que conservó después de que sus mismas madres no pudieran.